Vivía en soledad, sin amor ni esperanza, sin imaginar que aquel guerrero apache indomable irrumpiría en su rancho para amarla y regalarle una segunda oportunidad en el amor. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. En las tierras secas de San Lorenzo, donde el viento arrastraba recuerdos como polvo entre los mezquites, vivía María del Sol en una soledad que había elegido como única compañía posible. Su casa de adobe, marcada por cicatrices negras que el tiempo no había logrado borrar, se alzaba contra el horizonte como un testimonio silencioso de lo que el fuego puede arrebatar en una sola noche. Hacía 3 años que el incendio había devorado no solo las vigas de madera y los muros de la alcoba, sino también a Esperanza, su hija de apenas 5 años, y a Tomás, su esposo. María había sobrevivido porque esa noche había salido al corral a atender una yegua enferma. Al regresar, encontró solo cenizas donde antes había risas y brazos que la esperaban. Desde entonces, María del Sol se movía por la vida como quien camina entre fantasmas. Sus días seguían un ritmo implacable que había construido para no pensar, para no recordar, para no sentir. Al amanecer, alimentaba a los animales con la precisión de quien realiza un ritual sagrado. Las gallinas, la cabra Ramira, los 2 cerdos que gruñían en su corral de adobe. Cada gesto era calculado, cada movimiento tenía su lugar exacto en el orden que había impuesto sobre el caos de su dolor. Barría el patio con movimientos lentos, como si cada pasada de la escoba pudiera borrar algo más que la tierra. Preparaba el pan en silencio, amasando la harina con manos que recordaban haber acariciado cabellos infantiles, pero que ahora solo conocían el trabajo. Su rostro, que una vez había irradiado la calidez que su nombre prometía, se había endurecido en una máscara de contención que mantenía a raya tanto a las lágrimas como a los recuerdos. Las mujeres del pueblo la observaban con una mezcla de lástima y temor cuando bajaba los sábados al mercado de Jacona. «Miren a la viuda del Sol», susurraban. «Dicen que ya no habla con nadie, que se ha vuelto medio loca de tanto silencio», pero María escuchaba sus murmullos como quien oye lluvia lejana. Las palabras de otros pertenecían a un mundo del que ella se había retirado voluntariamente. Su casa, que antes había sido un hogar lleno de luz y voces, ahora era un refugio construido con rutinas inflexibles. No había permitido que nadie reparara completamente los daños del incendio. Las paredes ennegrecidas del cuarto donde murieron su hija y su esposo permanecían como estaban, cerradas con una puerta que nunca abría. Era su manera de mantener vivo el dolor, porque el dolor era lo único que la conectaba con lo que había perdido. La mañana en que todo cambió comenzó como todas las demás. María se levantó antes del alba, encendió el fuego en la cocina, puso agua a hervir para el café. Sus movimientos eran automáticos, perfeccionados por 3 años de repetición exacta, pero cuando salió al patio con el cuenco de maíz para las gallinas, algo había cambiado en el aire. Ramira, su cabra, no estaba en su lugar habitual junto al mezquite. María frunció el ceño. Desde el incendio, Ramira se había vuelto arisca y temerosa, manteniéndose siempre cerca de los lugares familiares. Era extraño que se hubiera alejado. Fue entonces cuando lo vio. Un hombre estaba de pie junto al pozo, sosteniendo la cuerda del cubo con manos grandes y callosas. Era alto, de piel bronceada por el sol del desierto, con cabello negro que le caía libre hasta los hombros. Vestía pantalones de cuero y una camisa de algodón desgastada, pero lo que más impactó a María fueron sus ojos. Eran del color de la obsidiana,
profundos y alertas, y cuando se posaron en ella, no mostraron la sorpresa de quien ha sido descubierto robando, sino la firmeza de quien está dispuesto a enfrentar las consecuencias de sus actos. María se detuvo a medio camino entre la casa y el pozo. Su mano se movió instintivamente hacia el cuchillo que llevaba en el cinto, pero algo en la postura del extraño la hizo vacilar. No parecía amenazante, a pesar de su obediencia apache. Estaba inmóvil junto al pozo, esperando, como si entendiera que había cruzado una línea invisible y ahora dependía de ella decidir qué ocurriría después. «Agua», dijo finalmente en un español claro pero marcado por el acento de su pueblo. Su voz era grave, sin rastro de súplica, pero tampoco de exigencia. Era simplemente una declaración de necesidad. María lo estudió durante un largo momento. Había oído historias sobre apaches que merodeaban por la región, pero las autoridades habían asegurado que la mayoría había sido enviada a las reservaciones al norte. Este hombre tenía la complexión de un guerrero, pero sus ojos... Había algo en sus ojos que le recordó a Tomás cuando regresaba de días difíciles, trabajando bajo el sol, con esa mirada de cansancio que va más allá del cuerpo. «Bebe», le dijo finalmente, sorprendiéndose de su propia voz después de tantas horas de silencio. El apache la miró con una expresión que podría haber sido gratitud, pero que se desvaneció tan rápido que María pensó haberlo imaginado. Acercó el cubo a sus labios y bebió con la sed de quien ha caminado largas distancias bajo el sol implacable del Nuevo México. Mientras bebía, María notó las cicatrices que marcaban sus brazos, líneas blancas contra la piel morena que hablaban de batallas y supervivencia. Pero también notó algo más, la forma cuidadosa en que manejaba el cubo, como si fuera consciente de que cada gota de agua era un regalo que no debía desperdiciarse. Cuando terminó, el hombre le devolvió el cubo y dio un paso atrás. No se marchó, pero mantuvo una distancia respetuosa. María se dio cuenta de que estaba esperando algún tipo de permiso o despedida. «¿De dónde vienes?», le preguntó, aunque no estaba segura de por qué lo hacía. «Del norte», respondió él. «Mi pueblo ya no es mi pueblo». Había algo en esas palabras que resonó en el pecho de María como el eco de su propio dolor. La pérdida, entendió, tenía el mismo sonido sin importar el idioma en que se expresara. «¿Tienes hambre?». La pregunta salió de sus labios antes de que pudiera pensarla. El apache la estudió con nueva atención, como si estuviera evaluando si la oferta era genuina o una trampa. Finalmente, asintió una vez. María se dirigió hacia la casa, sintiendo sus pasos detrás de ella. Era la primera vez en 3 años que alguien más caminaba por su patio, y el sonido de esos pasos adicionales despertó ecos que había creído enterrados para siempre. Yanae se quedó en el umbral mientras María preparaba tortillas y frijoles en silencio. El interior de la casa olía a humo de leña y hierbas secas, un aroma que le recordó vagamente a su infancia, antes de que la guerra cambiara todo. Observó las manos de la mujer mientras trabajaba. Eran manos fuertes, acostumbradas al trabajo, pero había una suavidad en sus movimientos que contrastaba con la dureza que había visto en su rostro. La casa hablaba de pérdida tanto como de orden. Cada objeto tenía su lugar exacto, como si hubiera sido colocado ahí por alguien que no podía permitirse el caos. Pero también había espacios vacíos, lugares donde claramente había habido cosas que ya no estaban. Y estaba esa puerta cerrada al final del pasillo, con marcas negras alrededor del marco que el tiempo no había logrado borrar. «Siéntate», le dijo María sin mirarlo, señalando una silla de madera junto a la mesa. Yanae obedeció, manteniéndose alerta, pero no tenso. Había aprendido a distinguir entre la desconfianza que podía volverse violenta y la que era solo prudencia. Esta mujer era cautelosa, pero no hostil.
María puso delante de él un plato con tortillas calientes, frijoles y un poco de queso de cabra. Era comida simple, pero abundante. Yanae comió despacio, saboreando cada bocado, no solo por el hambre, sino por la extrañeza de estar sentado a una mesa después de meses de comer lo que podía encontrar en el camino. «¿Cómo te llamas?», preguntó María cuando él terminó. «Yanae». «Yo soy María del Sol». Hizo una pausa, como si esas palabras tuvieran un peso particular. «Aunque hace tiempo que no hay mucho sol en esta casa». Yanae levantó la vista del plato vacío y la miró directamente por primera vez desde que había entrado. Los ojos de María eran del color de la miel oscura, pero había en ellos una opacidad que hablaba de dolor no cicatrizado. «Agradezco la comida», dijo él, «y el agua». María asintió y comenzó a recoger los platos. Yanae se levantó para ayudarla, pero ella le hizo un gesto para que se detuviera. «No es necesario. Tengo manos», respondió él simplemente, y comenzó a llevar los platos al fregadero de piedra. María lo observó mientras él lavaba su propio plato con movimientos cuidadosos. Había algo en esa simple cortesía que la conmovió de una manera que no había esperado. Hacía tanto tiempo que nadie compartía las pequeñas tareas de la vida cotidiana que había olvidado cómo se sentía no estar completamente sola. «Puedes quedarte esta noche», le dijo de repente, sorprendiéndose de sus propias palabras. «Hay un cobertizo detrás de la casa. Está limpio». Yanae la miró con una expresión que ella no pudo descifrar. ¿Por qué? Era una pregunta justa. María se preguntó lo mismo. «¿Por qué hace frío en el desierto por las noches?», respondió finalmente. «¿Y por qué he visto suficiente muerte?». Esa noche, María yació despierta en su cama, escuchando los sonidos suaves que venían del cobertizo. No eran ruidos perturbadores, sino los sonidos normales de alguien acomodándose para dormir, el crujido de la paja, el susurro de la manta al ser extendida. Sonidos que no había escuchado en 3 años y que ahora le parecían extrañamente reconfortantes. Yanae también permanecía despierto, mirando las estrellas a través de la abertura del cobertizo. Había dormido en lugares mucho peores durante los meses de exilio, pero no era la comodidad lo que lo mantenía alerta. Era la extrañeza de la bondad. Durante tanto tiempo había encontrado solo hostilidad o indiferencia, que había comenzado a pensar que tal vez su pueblo tenía razón, que tal vez él estaba destinado a estar solo. Pero esta mujer, esta María del Sol, que llevaba su propio dolor como una segunda piel, le había ofrecido comida y refugio sin pedirle nada a cambio. No entendía por qué, pero por primera vez en meses sintió algo parecido a la paz. Al amanecer, Yanae se levantó antes que María y salió a inspeccionar la propiedad. No era curiosidad ociosa, sino el instinto del guerrillero que evalúa su entorno. La cerca que rodeaba el corral de los cerdos estaba dañada en varios lugares. Algunas tablas del cobertizo estaban sueltas. El pozo necesitaba que le ajustaran la polea. Cuando María salió de la casa con su cuenco de maíz para las gallinas, lo encontró reparando la cerca con herramientas que había encontrado en el cobertizo. «No te pedí que hicieras eso», le dijo, pero su tono no era de reproche. «Un lugar se cuida con manos», respondió Yanae sin dejar de trabajar. «Recibí comida y techo. Mis manos pueden dar a cambio». María lo observó trabajar durante un momento. Sus movimientos eran eficientes, precisos. Era claro que sabía lo que hacía. «La polea del pozo también está suelta», comentó finalmente. Yanae asintió. «La veo. La arreglaré después de la cerca». Y así comenzó un patrón que ninguno de los dos había planeado, pero que ambos aceptaron sin discusión. Yanae trabajaba en las reparaciones que la propiedad necesitaba. María preparaba comida suficiente para 2. Hablaban poco,
pero había un entendimiento tácito entre ellos, como si ambos hubieran encontrado algo que no sabían que estaban buscando. Al tercer día, mientras Yanae reparaba el techo del gallinero, Ramira se acercó a él. La cabra había evitado todo contacto humano desde el incendio, manteniéndose siempre a distancia, incluso de María. Pero algo en la quietud de Yanae la atraía. María, que estaba tendiendo ropa en el patio, se detuvo a observar. Yanae había notado a la cabra, pero no hizo ningún movimiento para acercarse a ella. Simplemente continuó con su trabajo, permitiendo que fuera Ramira quien decidiera el grado de proximidad. Lentamente, la cabra se acercó más. Olisqueó las herramientas de Yanae, luego se recostó a la sombra junto a donde él trabajaba. Era la primera vez en 3 años que Ramira se acercaba voluntariamente a un ser humano. María sintió que algo se movía en su pecho, una emoción que no había experimentado en mucho tiempo. Era como si Yanae hubiera logrado algo que ella había intentado durante años sin éxito. Ver a Ramira tranquila y confiada junto a este extraño despertó en ella un recuerdo doloroso, pero también hermoso. Esperanza, su hija, había intentado durante meses ganarse la confianza de Ramira cuando era solo una cabrita. Había sido su proyecto especial, alimentarla con biberón y hablarle en susurros suaves. Esa noche, mientras cenaban en un silencio que se había vuelto cómodo en lugar de tenso, María habló de Ramira por primera vez en años. «Era de mi hija», dijo sin preámbulo. «Ramira, la encontré cuando era apenas una cría, abandonada por su madre. Esperanza la cuidó como si fuera su bebé». Yanae levantó la vista de su plato, atento pero sin presionar. Después del incendio, Ramira no dejaba que nadie se acercara, ni siquiera yo. María hizo una pausa, removiendo los frijoles en su plato. «Hasta hoy, los animales sienten el dolor», dijo Yanae suavemente, «y sienten cuando alguien entiende». María lo miró. «¿Tú entiendes?» Yanae dejó su cuchara y se recostó en la silla. «Perdí a mi familia también, no al fuego, sino a la guerra. Mi esposa, mi hijo pequeño. Los soldados mexicanos llegaron al campamento mientras yo estaba cazando». Las palabras cayeron entre ellos como piedras en agua quieta. María sintió que el dolor de este hombre se extendía hacia ella como ondas, encontrándose con su propio dolor en algún lugar intermedio. «¿Por eso te exiliaron?» «Me exiliaron porque maté a esos soldados, pero mi pueblo dijo que la venganza me había vuelto demasiado peligroso para estar con otros, que necesitaba encontrar la paz antes de poder regresar». Yanae miró hacia la puerta cerrada al final del pasillo. «Pero la paz es difícil de encontrar cuando duele demasiado dejar ir el dolor». María siguió su mirada hacia la puerta cerrada. «Sí», susurró, «es difícil». Las semanas pasaron y el arreglo tácito entre María y Yanae se asentó en una rutina que parecía natural, como si hubieran vivido así durante años en lugar de días. Él trabajaba en las reparaciones interminables que toda propiedad rural requiere. Ella mantenía la casa y preparaba las comidas. Hablaban poco, pero el silencio entre ellos había perdido su dureza inicial. María comenzó a permitirse pequeños cambios en su rutina rígida. Algunas mañanas se quedaba unos minutos extra observando a Yanae trabajar, notando la paciencia con que trataba no solo a los animales, sino a las herramientas, a la madera, incluso a las piedras que usaba para reparar los muros. Había algo casi ceremonial en la forma en que abordaba cada tarea, como si entendiera que arreglar cosas rotas era una forma de oración. Una tarde de noviembre, mientras María molía maíz en el metate del patio, vio una figura pequeña acercándose por el camino polvoriento que llevaba a la casa. Al principio pensó que era un perro extraviado, pero cuando la figura se acercó más, se dio cuenta de que era un niño,
Era pequeño, tal vez de 6 o 7 años, con la piel morena y el cabello negro de un apache, pero también había algo en sus rasgos que hablaba de sangre mezclada. Sus ropas estaban desgarradas y sucias, y caminaba con el paso tambaleante de quien ha estado mucho tiempo sin comer. María se levantó del metate, limpiándose las manos en el delantal. El niño se detuvo en el límite de su propiedad, como si entendiera que necesitaba permiso para continuar. «¿Estás perdido?», le preguntó María en español. El niño la miró con ojos grandes y oscuros, pero no respondió. Parecía asustado, pero también desesperadamente hambriento. Yanae apareció desde detrás de la casa, donde había estado reparando una sección de la cerca trasera. Cuando vio al niño, se acercó lentamente, hablando en apache con voz suave. El niño respondió en la misma lengua, sus palabras saliendo atropelladas como si hubiera estado guardando esta historia durante mucho tiempo. María observó el intercambio sin entender las palabras, pero comprendiendo el tono. Era una conversación de reconocimiento de pueblo que encuentra a pueblo en tierra extraña. «Dice que se llama Aiyana», tradujo Yanae finalmente. «Es hijo de una curandera de mi tribu que desapareció el invierno pasado. Ha estado caminando solo durante semanas». María miró al niño, notando los huesos prominentes de sus muñecas, la forma en que sus ojos se desviaban hacia la casa, como si pudiera oler la comida que se cocinaba adentro. «Está hambriento», dijo, aunque era obvio. «Sí». María no necesitó pensar. «Tráelo adentro». Mientras preparaba comida para el niño, María se sorprendió de lo natural que se sentía tener una presencia joven en la casa otra vez. Aiyana comía con la voracidad silenciosa de quien ha conocido el hambre real, pero también con buenos modales que hablaban de una crianza cuidadosa antes de que se encontrara solo en el mundo. «¿Dónde está su familia?», preguntó María mientras el niño comía. Yanae habló con Aiyana en apache, obteniendo una respuesta larga y entrecortada. Su madre era curandera. Cuando comenzaron las redadas del ejército el invierno pasado, ella envió a Aiyana con unos parientes hacia el norte. Pero se separaron durante una tormenta. Ha estado solo desde entonces buscando a su pueblo. María sintió que algo se contraía en su pecho. Un niño solo en el mundo, buscando familia que tal vez ya no existía. ¿Qué edad tiene? 7 años. La edad que hubiera tenido Esperanza si hubiera vivido. «Puede quedarse», dijo María antes de que Yanae pudiera preguntar, «al menos hasta que sepamos qué pasó con su familia». Esa noche, María preparó un catre en la cocina para Aiyana. Era la primera vez en 3 años que había una cama infantil en su casa, y el sonido de la respiración suave del niño durmiendo despertó en ella recuerdos que había mantenido cuidadosamente enterrados. Recordó las noches, cuando Esperanza era pequeña, y a veces venía a dormir con ella y Tomás después de una pesadilla. Recordó el peso pequeño y cálido contra su costado, las manitas que se aferraban a su camisón. Recordó cómo Tomás solía levantarse en las madrugadas para cubrir a la niña cuando se destapaba en sueños. Pero esta vez los recuerdos no la destruyeron. Dolían, sí, pero era un dolor diferente. No el dolor punzante y desesperado de los primeros meses, sino algo más suave, como una herida vieja que duele cuando cambia el tiempo, pero que ya no sangra. Los días siguientes trajeron cambios que ninguno de los 3 había anticipado. Aiyana resultó ser un niño observador y servicial, ayudando a María con tareas simples como recoger huevos y alimentar a las gallinas. Con Yanae se comunicaba en apache, y María notó que había una diferencia en la forma en que el niño trataba al hombre, como si reconociera en él una autoridad tribal familiar. Pero fue con Ramira que Aiyana formó el vínculo más sorprendente. La cabra, que había comenzado a confiar en Yanae, inmediatamente adoptó al niño como si fuera su propio cabrito. Lo seguía por el patio,
Permitía que la peinara con un cepillo viejo que María había encontrado. Incluso dormía cerca de donde él tendía su manta en las tardes. «Es como si lo hubiera estado esperando», comentó María una tarde, observando a Aiyana y Ramira jugar en el patio. «Los niños y los animales se entienden», respondió Yanae. «No llevan el peso que llevamos los adultos». María sabía que tenía razón, pero también sabía que había algo más. Aiyana había traído vida a su casa de una manera que ella no había creído posible. No era que hubiera reemplazado a Esperanza, nada podría hacer eso, sino que había abierto un espacio en su corazón que ella había creído cerrado para siempre. Pero la paz no podía durar indefinidamente. Una tarde, mientras María estaba en el huerto recolectando calabazas, vio una nube de polvo acercándose por el camino. Era un jinete solitario, montando rápido. Su corazón se contrajo con una premonición de problemas. El jinete resultó ser Joaquín Herrera, el hermano menor de su difunto esposo. María no lo había visto desde el funeral de Tomás, cuando había hecho comentarios vagos sobre mantener unida la familia y cuidar de la propiedad. Joaquín desmontó con movimientos bruscos, su rostro rojo por el sol y la irritación. Era un hombre de constitución pesada, acostumbrado a que sus palabras tuvieran peso en el pueblo. María la saludó con una frialdad que apenas disfrazaba su hostilidad. «Tenemos que hablar». María se limpió las manos en el delantal, preparándose para una conversación que intuía sería difícil. «Joaquín, ¿qué te trae por aquí?» «Lo que me trae es el escándalo que estás creando». Sus ojos se dirigieron hacia donde Yanae estaba trabajando cerca del corral, y luego hacia donde Aiyana jugaba con Ramira. «¿Es verdad que estás albergando indios en la propiedad de mi hermano?» María sintió que su espalda se endurecía. «Esta es mi casa, Joaquín, y son mis huéspedes». «¿Tu casa?» Joaquín se rió con amargura. «Esta propiedad lleva el nombre de los Herrera desde hace 3 generaciones. Y tú, sin hijos vivos, no tienes derecho a deshonrarla albergando salvajes». Las palabras cayeron como bofetadas. María sintió que el aire se espesaba entre ellos, cargado de amenazas no dichas. «Tomás me dejó esta tierra», dijo con voz controlada, «y mientras yo viva, decidiré quién es bienvenido en ella». «Tomás está muerto», replicó Joaquín crudamente, «y los muertos no tienen voz, pero la familia sí. Y te estoy diciendo que esto se acaba ahora». Desde su lugar junto al corral, Yanae había notado la tensión. Se acercó lentamente, sus movimientos alertas pero no amenazantes. Aiyana, percibiendo el peligro con la intuición de los niños, se había refugiado detrás de Ramira. «¿Hay algún problema?», preguntó Yanae en español, dirigiéndose a María pero manteniendo los ojos en Joaquín. «El problema», dijo Joaquín con veneno en la voz, «es que existes». María se colocó entre los dos hombres. «Joaquín, te pido que te vayas. Ahora». «Me iré», respondió él, montando su caballo con movimientos violentos. «Pero esto no se queda así, María. Hablaré con el alcalde, con el padre Miguel. Les diré que has perdido la razón, que necesitas tutela. Una mujer que vive con indios no puede cuidar de una propiedad». Espoleó su caballo y se alejó, dejando una nube de polvo y amenazas en el aire. María se quedó inmóvil durante un largo momento, sintiendo que el mundo se balanceaba bajo sus pies. Había sabido que este momento llegaría, pero no había estado preparada para la brutalidad de las palabras de Joaquín. «¿Puede hacer lo que dice?», preguntó Yanae suavemente. María asintió sin mirarlo. «Si convence a suficientes hombres del pueblo, sí. Las mujeres sin familia directa no tienen muchos derechos aquí». «Entonces me iré», dijo Yanae simplemente. «No». La palabra salió con más fuerza de la que María había planeado. Se volvió hacia él y por primera vez en 3 años sus ojos brillaron con algo que se parecía al fuego. «No te irás. Esta es mi tierra, mi casa,
y yo decido. Era una declaración de guerra, y todos lo sabían. Los días que siguieron a la visita de Joaquín trajeron una tensión que se podía palpar en el aire, como la electricidad antes de una tormenta. María mantuvo su rutina diaria con determinación férrea, pero ahora había una vigilancia constante en sus movimientos. Cada sonido de cascos en el camino la hacía tensarse, cada figura en el horizonte era una amenaza potencial. Yanae también sentía el cambio. Sus años como guerrillero le habían enseñado a leer las señales de peligro, y todas estaban presentes ahora. Pero había algo más que lo mantenía alerta. Había visto el fuego en los ojos de María cuando le dijo que no se fuera, y esa fiereza despertó en él algo que había creído perdido para siempre. No era solo gratitud lo que sentía hacia esta mujer, era respeto y quizás algo más profundo que no se atrevía a nombrar. Aiyana, con la sensibilidad de los niños para las corrientes emocionales de los adultos, se había vuelto más silencioso. Se mantenía cerca de la casa. Ya no se aventuraba a explorar los límites de la propiedad como había comenzado a hacer. Ramira parecía sentir la tensión también, manteniéndose nerviosa y alerta. Fue una semana después de la visita de Joaquín cuando llegaron las primeras señales concretas de hostilidad. María bajó una mañana temprano al pozo y encontró que alguien había vertido brea en el agua durante la noche. El cubo subió negro y maloliente, inutilizable. Yanae examinó el pozo en silencio, su rostro endureciéndose cuando confirmó que había sido sabotaje deliberado. «Tendremos que limpiarlo completamente», dijo. «Llevará días». «Lo sé», respondió María, pero su voz no mostraba derrota, sino determinación. «Lo haremos». 2 días después, mientras Yanae trabajaba en limpiar el pozo y María tenía ropa en el río, encontraron un paquete en la puerta de la casa. Estaba envuelto en tela negra y contenía cenizas mezcladas con plumas quemadas. El mensaje era claro: recordar el fuego, recordar la pérdida. María tomó el paquete con manos temblorosas, pero no se desplomó como quien lo había enviado esperaba. En cambio, arrojó el contenido al viento y quemó la tela negra en el fuego de la cocina. «Creen que pueden asustarme con cenizas», murmuró mientras veía arder la tela, «pero yo vivo con cenizas todos los días». Aiyana observaba estos intercambios con ojos grandes y asustados. Una noche, mientras María le preparaba la cama, el niño le habló en su español entrecortado. «¿Vamos a tener que irnos?» María se sentó en el borde del catre, alisando la manta con manos cuidadosas. «¿Quieres irte?» Aiyana negó con la cabeza vigorosamente. «Aquí está bien. Ramira está aquí. Yanae está aquí. Tú estás aquí. Entonces nos quedaremos», le dijo María, sorprendiéndose de la firmeza en su propia voz. «Esta es nuestra casa». Pero el cerco se estrechaba. Durante las siguientes semanas, María notó las miradas hostiles cuando iba al mercado en Jacona. Las conversaciones se detenían cuando se acercaba, se reanudaban en susurros cuando pasaba. Algunos comerciantes comenzaron a negarle servicio o a cobrarle precios exorbitantes. Una tarde de diciembre, mientras María negociaba por harina con un comerciante particularmente hostil, escuchó una conversación que la heló hasta los huesos. «El padre Miguel dice que es nuestro deber cristiano intervenir», susurraba una mujer. «Una viuda que vive en pecado con un salvaje no puede seguir deshonrando a nuestro pueblo». «Y el niño», añadía otra voz, «un niño indio criándose sin supervisión cristiana. Es nuestra obligación salvarlo de esa influencia». María comprendió entonces que no solo estaban amenazando su derecho a vivir como eligiera, sino que planeaban quitarle a Aiyana también. La idea de perder a otro niño, de ver cómo se llevaban a este pequeño que había comenzado a sanar heridas que ella creía imposibles de curar, le dio una fuerza que no sabía que poseía.
Esa noche, después de que Aiyana se hubiera dormido, María y Yanae se sentaron junto al fuego de la cocina. La conversación que habían estado evitando finalmente tenía que suceder. «Se están organizando», dijo María sin preámbulos. «Van a venir por nosotros, por ti, por Aiyana». Yanae asintió. Ya lo había visto en los rastros alrededor de la propiedad, las señales de exploración que hombres menos cuidadosos habrían pasado por alto. «Puedo partir mañana», dijo. «Llevarme al niño. Encontrar a mi pueblo, ver si puede vivir allí. ¿Es eso lo que quieres?» Yanae estudió las llamas durante un largo momento. «Lo que quiero ya no importa. Lo que importa es mantener seguros a los que no pueden defenderse. Aiyana puede defenderse aquí, conmigo. Y si no pueden quitarte al niño, pero pueden quitarte la tierra, si Joaquín consigue que te declaren incompetente». María había pensado en eso también. Las leyes de la región no favorecían a las mujeres que desafiaban las normas sociales, especialmente mujeres sin familia poderosa que las respaldara. «Entonces lucharemos», dijo finalmente. Yanae la miró con una expresión que ella no pudo interpretar completamente. «¿Por qué?». Era una pregunta justa y María se tomó tiempo para considerarla. «Porque esta tierra tiene las cenizas de mi familia. Porque Aiyana necesita un hogar, no otra huida. Y porque…» se detuvo, sorprendida por lo que estaba a punto de decir. «Porque por primera vez en 3 años no me siento completamente sola». Las palabras cayeron entre ellos como una confesión. Yanae las recibió en silencio, pero algo en su postura se relajó, como si hubiera estado conteniendo la respiración. «Mi pueblo dice que cuando 2 personas comparten dolor, pueden crear fuerza», dijo finalmente. «Pero también dice que esa fuerza viene con precio». «Todo tiene precio», respondió María. «La pregunta es si estamos dispuestos a pagarlo». 2 días después, el precio comenzó a cobrarse. María regresaba del huerto cuando vio humo elevándose desde el corral de las gallinas. Corrió hacia allá para encontrar que alguien había prendido fuego al gallinero durante el día. Las gallinas habían escapado, pero la estructura estaba destruida. Yanae apareció corriendo desde donde había estado trabajando en el campo, un cubo de agua en cada mano. Juntos lucharon contra las llamas, pero era demasiado tarde para salvar el edificio. Mientras observaban los restos humeantes, Aiyana se acercó a ellos con lágrimas en los ojos. No era solo por las gallinas, sino por el entendimiento de que las fuerzas que los querían separar se estaban volviendo más agresivas. «¿Por qué nos odian?», preguntó el niño en apache, dirigiéndose a Yanae. Yanae se agachó para estar a la altura del niño. «Porque tienen miedo», respondió, «y la gente asustada a veces hace cosas malas». «¿Nosotros también tenemos miedo?». Yanae miró hacia María, que había estado escuchando aunque no entendía las palabras. «Sí», dijo honestamente, «pero el miedo no nos hace querer lastimar a otros, nos hace querer proteger lo que amamos». Esa noche, María tomó una decisión que cambiaría todo. Mientras Aiyana dormía y Yanae montaba guardia en el patio, ella caminó hasta la puerta que había mantenido cerrada durante 3 años. La puerta del cuarto donde habían muerto Esperanza y Tomás. Puso la mano en la manija, sintiendo el metal frío contra su palma. Por 3 años, esta puerta había sido el límite de su mundo, la línea que no podía cruzar sin desmoronarse, pero ahora tenía a otras personas que dependían de su fuerza. Abrió la puerta. El cuarto estaba exactamente como lo había dejado después del incendio. Las paredes ennegrecidas, los restos de muebles quemados, el olor persistente a humo que nunca se había ido completamente. Pero también había algo más, un espacio vacío que esperaba ser llenado de nuevo. María entró y se sentó en el suelo donde una vez había estado la cama de Esperanza. Las lágrimas vinieron entonces, pero no fueron las lágrimas desesperadas de antes. Fueron lágrimas de despedida, de perdón.
no solo para otros, sino para sí misma por haber seguido viviendo cuando ellos no pudieron. «Te amo», susurró al aire cargado de memoria. «Siempre te amaré, pero ya no puedo quedarme aquí contigo». Cuando salió del cuarto, cerró la puerta suavemente detrás de ella, pero no la cerró con llave. El enero de 1878 llegó con vientos fríos que aullaban a través de los cañones y traían consigo presagios de tormenta. María se despertó una mañana para encontrar huellas extrañas alrededor de la casa, marcas que sugirieron que alguien había estado observando durante la noche. Yanae las examinó en silencio, su rostro endureciéndose con cada descubrimiento. «Son muchos», dijo finalmente, «y estuvieron aquí por horas». María asintió, aceptando la información sin pánico. Los meses de tensión gradual la habían preparado para este momento. «¿Cuándo crees que vendrán?» «Pronto. Están perdiendo paciencia». Como si hubieran invocado la amenaza con sus palabras, esa misma tarde aparecieron jinetes en el horizonte. Eran 5 hombres, liderados por Joaquín Herrera. Con él venían 2 hombres que María reconoció del pueblo, Esteban Morales, el herrero, y Patricio Vega, que trabajaba para el alcalde. Los otros 2 eran desconocidos, probablemente pistoleros contratados. María salió de la casa para enfrentarlos, con Yanae a su lado y Aiyana permaneciendo cerca de la puerta, listo para correr si era necesario. «María», gritó Joaquín mientras se acercaban, «te damos una última oportunidad. Despide a estos indios y ven con nosotros al pueblo. Te ayudaremos a encontrar una familia respetable que cuide de ti». «Esta es mi familia», respondió María, su voz llevando claramente a través del patio. «Y esta es mi tierra». Joaquín desmontó, seguido por los otros. María notó que todos llevaban armas. «Entonces nos obligas a tomar medidas más drásticas», dijo Joaquín, «por tu propio bien y el de la comunidad». Fue Esteban quien habló después, dirigiéndose directamente a Yanae. «Tú, Apache, sabes que no perteneces aquí. Vete ahora y no habrá violencia». Yanae no respondió inmediatamente. Sus ojos se movieron de un hombre a otro, evaluando amenazas, calculando posibilidades. Finalmente, habló con la quietud mortal que había aprendido en años de guerra. «Pertenezco donde soy bienvenido, y aquí soy bienvenido». «No por mucho tiempo», murmuró Patricio, su mano descansando sobre la culata de su pistola. Fue entonces cuando llegó la ayuda desde una dirección completamente inesperada. El sonido de cascos múltiples se escuchó desde el norte y pronto apareció otro grupo de jinetes. Pero estos no eran hombres del pueblo, eran apaches. El líder era un hombre de mediana edad con cicatrices rituales en el rostro y autoridad natural en su postura. Detrás de él venían 4 guerreros jóvenes, todos armados pero no agresivos. Era Tojarik, el jefe de guerra que había exiliado a Yanae. Los hombres de Joaquín se tensaron inmediatamente, algunas manos moviéndose hacia las armas, pero Tojarik levantó una mano en un gesto de paz y habló en español fluido. «Vengo a buscar lo que es mío», dijo, su mirada fija en Yanae. «El exilio ha durado suficiente tiempo». Yanae se adelantó separándose ligeramente de María. «Tojarik, Yanae». Los 2 hombres se estudiaron durante un momento cargado de historia. «Tu pueblo te necesita. Las redadas del ejército se han intensificado. Necesitamos todos los guerreros». «Mi lugar ya no está con la tribu», respondió Yanae. «Tu lugar está donde tu pueblo te necesita», replicó Tojarik con autoridad. «Has tenido tiempo para sanar tu ira. Ahora ven a casa». María sintió que el mundo se balanceaba bajo sus pies. No había anticipado esto, no había preparado su corazón para la posibilidad de que Yanae fuera reclamado no por enemigos, sino por su propia gente. Joaquín, viendo una oportunidad en la confusión, habló. «Perfecto. El indio se va con los suyos.
Nosotros nos llevamos a la mujer y al niño. Problema resuelto. Nadie se lleva a nadie, dijo María, encontrando su voz. Yanae, ¿es cierto que tu pueblo te necesita? Yanae la miró, y en sus ojos ella vio la misma guerra interna que había visto en su propio corazón durante meses. El deber contra el deseo, la lealtad contra el amor. Sí, dijo finalmente. Es cierto. María asintió sintiendo que algo se desgarraba en su pecho. Entonces, debes ir. María, comenzó Yanae. Debes ir, repitió ella con más firmeza. Tu pueblo te necesita más que yo. Tojarek observaba este intercambio con interés creciente. Mujer, le dijo a María, has cuidado bien a nuestro hermano. Mi pueblo no olvida tales bondades. He hecho lo que cualquier persona decente haría, respondió María. No, dijo Tojarek con una sonrisa leve. Has hecho lo que pocas personas se atreverían a hacer, y por eso mi pueblo te ofrece protección. Si estos hombres te molestan, enfrentarán la ira de los apaches. La amenaza implícita no pasó desapercibida para los hombres de Joaquín. Patricio y Esteban intercambiaron miradas nerviosas. Enfrentar a una viuda solitaria era una cosa. Enfrentar la venganza apache era algo completamente diferente. Esto no termina aquí, murmuró Joaquín, pero ya no había convicción en su voz. Sí termina, dijo Tojarek con finalidad. Esta mujer está bajo la protección de mi tribu. El niño también. Cualquiera que los moleste se las verá conmigo. Mientras los hombres del pueblo se retiraban con amenazas vacías, murmurantes, María se volvió hacia Yanae. Sabía que esta era la despedida, pero no había preparado palabras para este momento. Cuidarás bien a Aiyana, dijo Yanae, no como pregunta, sino como declaración de fe. Sí, y cuidarás de ti misma. Sí. Yanae se acercó a ella, y por un momento María pensó que podría tocarla, tal vez tomar su mano en despedida. Pero él se detuvo apenas fuera del alcance del contacto. Gracias, dijo simplemente. Por todo. Gracias, respondió ella, por ayudarme a recordar que podía seguir viviendo. Yanae montó su caballo y se alejó con Tojarek y los otros guerreros. María lo observó hasta que se convirtió en una mancha distante en el horizonte. Luego se volvió hacia Aiyana, que había estado observando todo en silencio. ¿Se fue para siempre?, preguntó el niño. No lo sé, respondió María honestamente, pero tenía que ir. Esa noche, la casa se sintió más silenciosa que nunca. María preparó la cena para 2 en lugar de 3 y cada sonido parecía amplificado en la ausencia de Yanae. Aiyana comió poco, claramente afectado por el cambio. Pero cuando llegó la hora de dormir, el niño no se dirigió a su catre en la cocina. En cambio, se quedó parado junto a María, mirándola con ojos inciertos. ¿Puedo dormir contigo esta noche?, preguntó. Tengo miedo. María sintió que su corazón se contraía. Sí, dijo suavemente, puedes. Mientras Aiyana se acurrucaba contra su lado, María se dio cuenta de que tal vez la partida de Yanae no había sido solo una pérdida. Había sido también una oportunidad para que ella y el niño se acercaran de maneras que la presencia del hombre había impedido. Habían perdido algo, sí, pero también habían ganado algo. La certeza de que podían protegerse mutuamente, de que eran familia no por sangre, sino por elección. Los meses que siguieron a la partida de Yanae trajeron una paz diferente a la propiedad de María. No era la paz vacía del aislamiento que había conocido después del incendio, sino algo más rico y complejo. Era la paz de quien ha enfrentado la tormenta y descubierto que podía resistir. Aiyana se adaptó a la ausencia de Yanae con la resistencia natural de los niños, pero María notó cambios en él. Había asumido algunas de las tareas que Yanae había realizado.
alimentando a los animales y manteniendo pequeñas reparaciones con la seriedad de alguien mayor que sus años, y había comenzado a hablar más en español, como si entendiera que este era ahora su idioma de hogar. La protección prometida por Tojarek resultó real y efectiva. Los hombres del pueblo, enfrentados con la posibilidad de represalias apaches, perdieron su entusiasmo por molestar a María. Joaquín hizo algunas amenazas más durante las siguientes semanas, pero eran vacías y todos lo sabían. Más importante aún, María había encontrado una fuerza en sí misma que no sabía que poseía. La confrontación la había obligado a defender no solo su derecho a vivir como eligiera, sino también su derecho a amar sin pedir permiso a nadie. Una tarde de marzo, mientras María plantaba verduras en el huerto y Aiyana jugaba con Ramira en el patio, escucharon el sonido familiar de cascos acercándose. María levantó la vista, someando los ojos contra el sol, y sintió que su corazón se detenía. Era Yanae. Venía solo, montando el mismo caballo que había tenido cuando se fue, pero había algo diferente en él. Parecía más delgado, marcado por nuevas cicatrices que hablaban de batallas recientes. Pero en sus ojos había una quietud que no había estado allí antes. Aiyana fue el primero en correr hacia él, gritando su nombre en apache. Yanae desmontó y levantó al niño en brazos, hablándole en su lengua nativa con voz suave. María se acercó más lentamente, limpiándose las manos en el delantal, preparándose para cualquier cosa excepto para la esperanza que sentía crecer en su pecho. «Regresaste», dijo cuando estuvo lo suficientemente cerca. «Regresé», confirmó él bajando a Aiyana pero manteniendo una mano en el hombro del niño. «¿Tu pueblo?» «Mi pueblo está seguro por ahora. Las redadas han cesado, al menos temporalmente». Yanae hizo una pausa, estudiando su rostro. «Pero eso no es por lo que regresé». María esperó, no confiando en su voz. «Regresé porque Tojarek me dijo algo antes de que me fuera con él. Me dijo que un guerrero que ha encontrado donde pertenece debe tener la sabiduría de quedarse allí». «¿Y dónde perteneces?» Yanae miró alrededor del patio, hacia la casa que había ayudado a reparar, hacia los animales que había cuidado, hacia el niño que ahora se aferraba a su pierna. Finalmente sus ojos se posaron en María. «Aquí», dijo simplemente, «si todavía me quieres». Las palabras cayeron entre ellos como semillas en tierra preparada. María sintió que algo florecía en su pecho, algo que había estado dormido durante mucho tiempo. «Te quiero», dijo, y al decir las palabras se dio cuenta de que eran verdad en más de una manera. No solo lo quería allí, sino que lo quería a él, a este hombre que había llegado como extraño y se había convertido en algo que no tenía nombre, pero que era esencial para su felicidad. Esa noche, después de que Aiyana se hubiera dormido, María y Yanae se sentaron en el patio bajo las estrellas. Entre ellos había una conversación que necesitaba suceder, palabras que habían estado esperando el momento correcto. «Cuando te fuiste», comenzó María, «pensé que había perdido otra vez a alguien importante para mí. Y cuando me fui», respondió Yanae, «me di cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando». «¿Qué?» «Un hogar, no solo un lugar para dormir, sino un lugar donde pertenezco, donde soy necesario no como guerrero, sino como hombre». María asintió, entendiendo. «Después del incendio, pensé que nunca podría tener familia otra vez, que había usado mi cuota de amor y felicidad. ¿Y ahora? Ahora pienso que tal vez el amor no tiene cuotas. Tal vez solo necesitas estar dispuesta a arriesgarte otra vez». Yanae extendió su mano hacia ella, y después de un momento de vacilación, María la tomó. Sus dedos se entrelazaron con naturalidad, como si hubieran estado esperando este momento durante meses. «Quiero quedarme», dijo él, «no como huésped, sino como familia,
como esposo, si me quieres. María sintió lágrimas subir a sus ojos, pero no eran lágrimas de dolor, sino de una alegría que había creído imposible. Sí, susurró, te quiero. Se besaron entonces, suavemente, como dos personas que habían esperado mucho tiempo para encontrar este momento. Y en ese beso había la promesa de nuevos comienzos, de amor que crece no a pesar del dolor, sino a través de él. Los meses que siguieron trajeron cambios que transformaron no solo la casa, sino a las personas que vivían en ella. Yanae y María se casaron en una ceremonia pequeña oficiada por Tojarich, según las tradiciones apaches, con Aiyana como único testigo. No fue reconocido por la Iglesia Católica, pero para ellos tenía más significado que cualquier documento oficial. Trabajaron juntos para expandir el huerto, reparar completamente la casa y construir nuevos corrales. Aiyana los ayudaba con entusiasmo, claramente feliz de tener una familia completa otra vez. Una tarde de agosto, mientras trabajaban en el jardín, María tomó una decisión que sorprendió incluso a ella misma. Se dirigió a la parte de la propiedad donde el incendio había comenzado, donde la tierra había permanecido quemada y estéril durante años. «¿Qué hacemos aquí?», preguntó Yanae, siguiéndola. «Vamos a plantar algo», respondió María, arrodillándose para tocar la tierra negra. «Algo hermoso». Trabajaron juntos para preparar el suelo, Yanae removiendo la tierra endurecida, mientras María y Aiyana seleccionaban semillas. Finalmente, María eligió girasoles, flores que seguían el sol y crecían altas y fuertes, incluso en tierra difícil. Mientras plantaban las semillas donde una vez había estado el cuarto de Esperanza y Tomás, María sintió que estaba haciendo algo más que jardinería. Estaba plantando la promesa de que la vida podía florecer después de la destrucción, de que el amor podía crecer en lugares que habían conocido solo dolor. Meses después, cuando los girasoles florecieron en una explosión de color dorado contra el cielo azul del Nuevo México, la gente del pueblo comenzó a hablar de la mujer que había plantado flores donde había cenizas. Algunos la llamaban loca, otros la llamaban valiente. María no se preocupaba por lo que dijeran. Tenía una familia que había elegido y que la había elegido a ella. Tenía un hogar que había defendido y que ahora florecía con nueva vida. Y tenía la sabiduría que solo viene de haber perdido todo y descubrir que el corazón humano puede amar otra vez, puede confiar otra vez, puede construir otra vez. Una tarde, mientras observaba a Aiyana enseñar a Yanae a tejer canastas según la técnica que había aprendido de su madre apache, María se dio cuenta de que había encontrado algo que no sabía que estaba buscando. No solo la sanación de su dolor, sino la transformación de ese dolor en algo útil. Ya no era la mujer rota que había vivido sola entre cenizas. Era alguien que había aprendido que la familia no se define por la sangre, sino por la elección, que el hogar no es un lugar, sino una decisión diaria de cuidar y ser cuidado. Cuando el sol se ponía detrás de los girasoles, pintando el cielo de los mismos colores dorados que las flores, María del Sol finalmente volvió a hacer honor a su nombre. Ya no era una mujer que vivía en las sombras de lo que había perdido, sino alguien que irradiaba la calidez de lo que había elegido construir. Y en esa luz dorada del atardecer, con su esposo trabajando a su lado y su hijo adoptivo riendo con Ramira en el patio, María entendió que a veces las mejores familias son las que nacen no de la tradición, sino de la resistencia, no de la convención, sino de la valentía de crear algo nuevo donde otros solo ven imposibilidad. Los girasoles crecían altos y fuertes, sus rostros siempre vueltos hacia la luz, y en su persistente búsqueda del sol, María encontró una metáfora perfecta para la vida que había construido, siempre buscando la calidez, siempre creciendo hacia la esperanza,
siempre floreciendo donde otros habían visto solo tierra quemada.